temas con ustedes en este espacio. Unidad de atención y reparación integral a las víctimas. Y después habla la Unidad Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. Buenas tardes. La doctora Paula Gaviria es una efectivamente expresó una cita con el Procurador General de la Nación. En este sentido, estamos acompañando esta reunión la directora de reparaciones Iris Marín y María Viviana Gaitán como subdirectora de la coordinación técnica del sistema. Y efectivamente, además de agradecer a la Contraloría de este espacio, apoyar la intervención tanto del DNP como del DPS en términos de la coordinación del sistema y de las mismas complejidades que tiene este. Es importante clarificar que dentro de los ajustes institucionales, el decreto 790 del 2012 estableció que el nuevo Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas asumía las funciones del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada. En este sentido, este nuevo sistema pues efectivamente debe asumir todas las responsabilidades en el marco normativo de la política de desplazamiento forzado y por consiguiente el seguimiento de jurisprudencia de la Corte Constitucional de la sentencia 3025 y sus autos de seguimiento. La unidad efectivamente en términos de sus competencias y responsabilidades tiene 5 funciones principales para poder coordinar este tema de la generación de ingresos y aportar efectivamente esa integralidad que es una de las dificultades que se han venido planteando, y es el sistema de información. Muchos efectivamente para que las entidades puedan atender a las víctimas pues requieren de su plena identificación y que estén efectivamente registradas o incluidas en el registro. Si bien hemos avanzado realmente de una manera muy ágil, todavía hay falencias, tal como lo mencionaba la subdirectora del DPS, y esto a veces dificulta poder identificar que las víctimas puedan ingresar a estos programas, y eso es lo que estamos trabajando con la Red Nacional de Información a través de un plan de acción que nos permita establecer un sistema de información no solo desde la vista del registro, sino desde la atención brindada, que nos permita hacerle un seguimiento a cómo las víctimas acceden a este programa y poder decir en dónde está y garantizar que no sea la misma la que participa en 3 o 4 programas, sino que la oferta que hay pues realmente llegue de manera a diferentes víctimas y no mucha oferta para una sola, que eso muchas veces se puede presentar. Entonces, en este sentido, un fuerte trabajo que se está haciendo, entonces es en el subcomité de sistemas de información y en los acuerdos de servicios que ha firmado la unidad, no solamente con las entidades del orden nacional, sino también con las entidades del orden territorial. En estos momentos hay más o menos 540 acuerdos firmados, que esto nos va a permitir. Realmente la articulación depende de un buen sistema de información, falencia pues que queremos superar. 2. En el tema de la articulación, entonces hacemos el acompañamiento a la mesa de generación de ingresos, liderada efectivamente la Secretaría Técnica a través del DNP. Tenemos la participación en este espacio. Hacemos en el marco de nuestras competencias el seguimiento que nos compete hacerle a cada una de las entidades que integran el sistema, en el marco de seguimiento a sus planes de acción, en el marco de seguimiento a sus planes de fortalecimiento y en el marco de la certificación de la contribución de las entidades. En este sentido, tanto para los planes de fortalecimiento como para la certificación, como para el seguimiento a la política, pues
es un mecanismo muy importante para la unidad para saber cómo cada una de las entidades está cumpliendo en el marco de sus competencias. Un aspecto muy importante es que en los nuevos espacios que nos da la ley de víctimas tenemos un subcomité de coordinación nación-territorio. Este subcomité de coordinación nación-territorio nos va a permitir a las entidades del orden nacional empezar a cerrar brechas en términos del diseño de la política. Este acercamiento entre quienes han venido trabajando la coordinación con los entes territoriales a través del equipo interinstitucional de acompañamiento permanente nos va a servir a las entidades del orden nacional para decir, cuando diseñemos política, cuáles son los aspectos que debemos tener en cuenta, cuál es la normatividad en el orden territorial que nos debe facilitar y realmente diseñar una política no pensada desde el orden nacional, sino pensada desde las necesidades del territorio y de sus víctimas. Algo que las entidades del orden nacional somos conscientes es que quien implementa la política es el territorio, y donde están las víctimas es el territorio, y por eso se hacen necesarios los ajustes en el diseño de la política y en el trabajo de flexibilización de la oferta desde una mirada territorial. Entonces este subcomité va a tener un enfoque muy importante, y es poder orientar a los subcomités de las entidades del orden nacional en cómo se deben hacer los ajustes institucionales y en qué manera debemos planificar para llegar al territorio. Un tercer elemento es el enfoque que la unidad le ha querido dar a los subcomités y a estos espacios por un tema que la Procuraduría trajo a este espacio, y es el problema de la integralidad de la atención y poder generar el impacto. Si bien hay un gran esfuerzo de todas las entidades en recursos, en capacidad y en esfuerzos, pues el impacto cuando vamos a medir no se ve en una víctima, sino podemos ver que los esfuerzos se pueden disgregar en diferentes. En esa medida, los subcomités van a actuar bajo un parámetro muy importante, uno, y es tener una población mínima común, y nuestro sitio de intervención van a ser los municipios. Es decir, que las entidades que estemos participando en esos subcomités tenemos que regionalizar y tendremos que focalizar una población al fin de que ahí, en ese municipio, lleguemos de manera articulada a una misma población, teniendo claridad que ninguna de las entidades, bajo su responsabilidad, no puede atender en otras zonas diferentes. Lo que queremos es ir garantizando de manera progresiva un impacto en la articulación y en la integración de las políticas públicas, cumpliendo no solo en el marco de una atención integral, sino algo muy importante, y es en la reparación integral a las víctimas, y en todo el énfasis que le ha querido dar la unidad a este acompañamiento en el programa que elabora la víctima, con estos enlaces que tenemos de acompañamiento para hacer un plan de reparación. Y este plan de reparación también involucra a todas las entidades que tienen que ver en el proceso de generación de ingresos, que nos permita que la población que estamos reparando, ¿cierto?, efectivamente genere capacidades cuando se le da una indemnización administrativa y pueda hacer un uso efectivo de sus recursos. Entonces, la generación de ingresos en el marco del desarrollo de la política pública va a tener tres miradas muy importantes. Una, en términos de la atención y goce efectivo de los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado. Dos, en el marco de un trabajo importante que viene haciendo el Ministerio de Trabajo con el seno de la Unidad de Víctimas, que es el desarrollo del programa de empleo rural y urbano. Y tres, como acompañamiento al uso adecuado de los recursos a las víctimas que tienen un plan de reparación. Entonces, en este sentido, la unidad tiene que hacer, adicional al tema de coordinación, un buen trabajo con el sistema de información y lograr un reto bien importante que nos establece la 1448, y es que los espacios de coordinación sean espacios de articulación para la implementación de la política. Entonces, algo que queremos resaltar, que lo dice la ley, lo dicen los decretos, es que los subcomités son para implementar la política, para generar estrategias de articulación, y en ese sentido debemos generar que estos espacios sean eso, un centro de implementación donde podamos potencializar. Creo que trataré de hacer un resumen lo más breve sobre cuál es la competencia de la unidad y del seguimiento en el marco de esta política.
Muchas gracias.